Esto es cómo se inyecta la luz al resonador. Entonces, puedo separar estos dos bloques en un acceso lateral y en un acceso vertical, y además que en las dos configuraciones utilicé una fotorresina diferente. Básicamente, ¿por qué polímeros? En el verano del 2005, un grupo de investigadores dedicados al diseño de todos estos componentes de óptica integrada, en conjunto con ciertas compañías privadas dedicadas al sector salud y a telecomunicaciones, se reunieron para ver el futuro de estos nuevos componentes. Esto es, qué materiales se iban a usar, bajo qué condiciones de fabricación se iban a elaborar y cuáles eran las posibles aplicaciones que se podrían derivar de una sola configuración, ¿sí? Entonces se buscaba de esa charla, pues se tradujo en un documento que se puede desglosar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, cosas que preocupaban era que esos nuevos materiales o dispositivos deberían de ser fabricados con bajo costo, ¿no? Con tecnologías que ya existieran, y además deberían de tener la habilidad para poder transmitirles a esos nuevos materiales circuitería de óptica integrada masiva, ¿sí? Y aparecen las frases como materiales orgánicos y fotónica híbrida, ¿no? Que era básicamente un dispositivo a base de orgánicos, pero utilizando los semiconductores que ya venían utilizando siempre, ¿no? Entonces se enfocaron en las futuras aplicaciones, y en este caso que era telecomunicaciones y para biosensores, y el nuevo material tenía que tener la habilidad de ser compatible con el equipo existente y con tecnología ya existente optoelectrónica, por ejemplo fibras ópticas y electrónica convencional. Además tenía que ser compacto, y debería de ser, si era en un caso de biosensor, debería de ser compatible con nuevas tecnologías como microfluidos. Sí, entonces es como una especie de este diagrama en lo cual se basaron, donde los nuevos materiales o los nuevos dispositivos a utilizar deberían de ser amigables con lo ya existente, y los pasos de fabricación deberían de ser masivos y aparte de bajo costo, ¿no? Y todo esto nos daría oportunidad a desarrollar unos prototipos nuevos para el sensado de ciertos analitos biológicos. Básicamente, para la construcción o la fabricación de estos dispositivos de óptica integrada, pues existen todos estos materiales, ¿no? Para fabricarlos. Van desde semiconductores, que ya todo el mundo conoce, vidrios y polímeros, ¿sí? Algunos de los aspectos básicos para considerar al momento de fabricarlos es las pérdidas. Eso es un aspecto muy importante, ¿sí? La compatibilidad con otras tecnologías, o en este caso sustratos, y la compactez y que sean robustos, ¿no? Y algunas otras que también son importantes, como es la ganancia y las propiedades ópticas no lineales. En el caso de la ganancia y las propiedades ópticas no lineales, si un material tiene la habilidad o tiene la capacidad de presentar efectos no lineales, pues el rango de aplicaciones incrementa, ¿no? Para el caso de biosensores y para el diseño de dispositivos de óptica integrada, un aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta es, al momento de interpretar los datos, es que sean una transmisión monomodal, ¿sí? Esto es porque si tenemos diferentes modos propagándose en una vía de onda, por ejemplo, en un dispositivo de óptica integrada, pues al momento de que algo se adjunte, esa información se puede sobreponer sobre otros modos de propagación, y la información se va perdiendo, ¿no? Entonces el aspecto monomodal es muy importante. Para el caso de semiconductores, pues el índice de refracción, como es muy elevado, y para cuestiones de monomodal se requería de tener dispositivos muy pequeños para que cumplieran esa condición monomodal. Entonces el acceso o la manipulación de esos dispositivos ya lo hacía por sí complicado. La fibra de óptica, pues son los dispositivos más básicos y más utilizados. ¿Por qué? Porque son compatibles con la tecnología ya existente, ¿no? Además, porque tienen ganancia, tienen propiedades no lineales y se pueden hacer muchísimas más cosas. Sin embargo, para el caso de biosensores, la sensibilidad de un biosensor o de un detector está en función de la longitud de interacción con la cosa que va a detectar, con el analito en este caso. Entonces, para el caso de fibras, pues se han hecho estrategias alternas para
incrementar ese grado de sensibilidad, como hacer tapers o como hacer esferas, por ejemplo. Pero el caso de los tapers están limitados, pues no puedes reducirlo, no es fácilmente manipulable, ¿no? Una micra ya es muy pequeño, entonces es muy propenso a quebrarse. En el caso de esferas, a pesar de que se han encontrado excelentes aplicaciones con esferas por su factor de calidad, la manipulación de esferas o la integración con circuitos microfluídicos está muy limitada todavía, es muy difícil. En el caso de polímeros, pues hay una gran ventaja. La ventaja es que son compactos. Aquí pongo un signo de interrogación con ganancia, porque tú puedes tener un material polimérico y lo puedes utilizar con matriz y desarrollar otro material en tu laboratorio que tenga excelentes propiedades de ganancia y ponerlo en la matriz. Entonces ya tu dispositivo tiene las propiedades de ganancia, puede comportarse como un medio de ganancia también. Entonces tiene propiedades ópticas no lineales, se puede modificar la estructura electrónica, química de ese polímero y modificar las propiedades de índice de refracción, de absorción, de emisión, de fluorescencia. Entonces puedes hacer un sinfín de cosas con materiales poliméricos. Y en el mercado pues hay para escoger, ¿no? Para fabricarlos también existen diferentes técnicas. De los aspectos más importantes a considerar en las técnicas uno es la calidad de la fabricación. Qué tan rugoso es ese dispositivo final. La otra es qué tan manipulable es esa técnica, o sea, qué tan familiar es el hacer el dispositivo ahí y el costo que implica, y si además esa técnica nos va a permitir el acceso de elaborar en paralelo múltiples dispositivos de óptica integrada. Algunas de las técnicas más comunes que se utilizan desde la nanoimpresión hasta la litografía por haces de electrones, ¿no? La resolución también es un aspecto bastante importante, es muy buena en todas, ¿sí? Pero en el caso de resonadores solo permite un acoplamiento lateral, lo cual limita las aplicaciones. Y la manipulación de estas es compleja, ¿sí? Lo complejo se puede reducir o se puede, reflejar en costo. Entonces lo que andamos buscando es algo que tenga bajo costo, que nos permita a partir de una sola aplicación desarrollar múltiples dispositivos y además que tenga una excelente resolución para desarrollar dispositivos del orden de micras o submicrómetros y que tenga bajo costo, ¿no? Para esto pues vamos a trabajar con fotolitografía. Aquí pongo un signo de interrogación en la resolución porque técnicas fotolitográficas normales nos permiten una resolución del orden de micras como hasta una micra. Entonces, como la resolución está en función del límite de difracción, pues lo que se puede hacer es ya sea bajar la longitud de onda o incrementar el sistema de apertura numérica. Entonces, técnicas recientes para bajar esta resolución o para incrementar la resolución, perdón, es irnos hacia el ultravioleta profundo. Pero irnos al ultravioleta profundo, que es solamente cambiar, si en este caso estamos utilizando una lámpara de mercurio, es solamente cambiar los filtros, porque la lámpara emite por ahí en 248 nanómetros, ¿sí? Solamente cambiar los filtros y seleccionar esa longitud de onda para incrementar la resolución. Pero no es tan fácil en las fotoresinas, porque la mayoría de las fotoresinas son fotosensibles, no son fotosensibles a esa longitud de onda, hay que modificar la estructura química de esas fotoresinas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, como base de esta charla, pues me basé en materiales poliméricos y a través de fotolitografía, ¿no? En circuitos fotónicos, uno de los elementos más básicos que representa un circuito de óptica integrada pues es una guía de onda. ¿Por qué? Por su capacidad de confinar y transmitir la luz. Esa posibilidad de tratamiento de la luz a lo largo de la guía de onda nos da acceso a múltiples aplicaciones, en este caso como elementos simplemente transceptores, por ejemplo, que se pueden utilizar en telecomunicaciones, ¿sí? Además, si este dispositivo tiene la habilidad de procesar la luz, pues ya podríamos desarrollar elementos transductores, ¿no? Básicamente el fenómeno que rige la propagación de la luz a lo largo de esta guía de onda es el fenómeno de reflexión total interna, ¿sí? En el cual la guía básicamente tiene un índice de refracción del material, tiene un índice de refracción mayor a lo que lo rodea, ¿no? Entonces la luz puede ser confinada y puede ser propagada a lo largo de ese material, ¿sí?
Entonces, por ese simple fenómeno de ser propagada, podemos tener unas ciertas aplicaciones en telecomunicaciones. Pero existe otro fenómeno, por ejemplo, a esas múltiples reflexiones en la interfase se va creando un campo estacionario, una onda estacionaria en campo cercano, a la cual se le denomina onda evanescente. Esa onda evanescente ya nos permite monitorear lo que está en el ambiente. ¿En el ambiente de qué? Del circuito de la guía de onda. Entonces, este fenómeno tan básico de campo estacionario a lo largo sobre esta guía de onda nos permite ya hacer elementos transductores, ¿sí? Básicamente, si algo se adjunta o si algo cambia en el medio, pues va a cambiar las propiedades de propagación. ¿Cómo? A través de la modificación de los índices de refracción. En este caso global, no solo del material en sí, sino global, que se le conoce como un índice efectivo, ¿no? De refracción efectiva. Entonces tenemos más aplicaciones y ya podemos hacer biosensores, ¿no? Podemos tener acceso a un bioreconocimiento. ¿Y qué tipo de diseño utilizar? Los diseños más básicos, pues es una guía de onda, ¿no? Un poco para extender o incrementar la sensibilidad, pues existe esta modificación a través de un taper, que es una disminución gradual del diámetro, ¿sí? Para tener más profundidad en ese campo evanescente, y a su vez elementos más complejos, como es un Mach Center, por ejemplo, en el cual puede tener las propiedades que tiene un taper, y por acá quizá puede ser un elemento de referencia al ruido externo, ¿no? Pero todos estos tienen una particularidad. Si queremos incrementar la sensibilidad, deberemos incrementar la longitud de interacción, ¿sí? Esa longitud de interacción solamente se refleja en más material a utilizar y más material para funcionalizar, y es un costo. Entonces, sensibilidades de, no sé, índice de refracción por 10 a la menos 6 involucran longitudes hasta de 10 centímetros, lo cual es muchísimo, ¿no? Ya no cumple con las características de algo compacto. Para dar solución a eso, pues se creó un diseño de resonador, una cavidad resonante. En esta cavidad resonante, la sensibilidad o la longitud de interacción con el analito ya no depende directamente de las condiciones geométricas, sino que depende ahora de un factor de calidad. ¿Sí? ¿De quién? Del resonador. Supongamos que cualquier resonador, configuración que se les ocurra, tiene un factor de calidad del orden de 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una longitud de interacción alrededor de 20 centímetros, cosa que no se lograría o que ya no cumpliría con las condiciones de compactez de estos dispositivos, ¿sí? Y un resonador aquí tendría el diámetro, por ejemplo, hasta 5 micras, ¿no? Ahora, si nos vamos a enfocar en resonadores, pues hay una gran variedad de resonadores, de circuitos resonantes, ¿sí? En este caso, pues van desde discos, anillos, esferas y diferentes polígonos. Algo a considerar al momento de querer clasificarlos para biosensores es la rugosidad después de la fabricación. Esto es, no es lo mismo un disco que un anillo, aunque sus configuraciones básicamente son muy similares, pero aquí es como está cubierto solamente la fabricación, la rugosidad se ve en una pared lateral. Aquí tiene dos paredes laterales, ¿sí? Afuera y adentro. Entonces, si hay problemas en la fabricación va a tener problemas afuera y adentro, ¿no? Entonces, la luz que se propaga a lo largo de la cavidad resonante, pues va a haber todas esas imperfecciones, ¿sí? Entonces, la capacidad de integración, esta capacidad de integración es por la forma de integrar con circuitos microfluídicos, en este caso, lateral o vertical. Y la capacidad para propagar solo un modo o múltiples modos. Aquí, la esfera, el disco y el polígono soportan modos de galería Wassberg. Entonces ahí hay un montón de modos propagándose, no puede ser. Eso al momento de detectar algo se va a malinterpretar en alguna señal. Entonces lo ideal es tener un solo modo propagándose. Y la capacidad de acoplamiento. La capacidad de acoplamiento solamente define la forma en la que la luz entra a la cavidad. En este caso a través de un punto, y en este caso vemos que aquí hay una extensión en esa longitud de acoplamiento, lo cual le va a dar más fuerza a esa luz a acoplarse a la cavidad. Entonces, este tipo de resonadores funcionan también como filtro de esa propagación de diferentes modos. Entonces, lo ideal sería tener condiciones de este tipo con
con una longitud extendida aquí, ¿no? Y básicamente se resume en un resonador de con este tipo de configuraciones, que es un resonador de estado, ¿sí? Los aspectos más importantes a considerar, como ya lo habíamos dicho, es los aspectos de fabricación. Aquí pueden ver imperfecciones, todo esto lo ve la luz al propagarse y son pérdidas. Y los aspectos de acoplamiento. Los aspectos de acoplamiento es algo muy importante. ¿Por qué? Porque define la distancia de acoplamiento y la forma, como ya lo había dicho, de integrar la luz al resonador. En el esquema de acoplamiento hay dos formas. Uno es lateral y otra es vertical. Las dos formas, están relacionadas con la forma en la cual la luz entra a la cavidad y, por ejemplo, delimitarán todo el proceso de aplicación y todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, en el proceso de fabricación vemos que aquí está sobre un plano y es solamente a través de una sola exposición se transmite los patrones de la fotomáscara a crear este nuevo dispositivo. Y aquí hay más procesos de exposición. Uno es para transmitir el patrón de una guía, luego se pone otro material para revestimiento y luego se vuelve a imprimir el patrón del resonador. Entonces, aquí es posible controlar este espesor a través de plasma y aquí es posible controlarlo pues a través de la resolución de la técnica que se esté usando fotolitográfica, ¿no? Entonces aquí los límites para acoplar oscilan entre máximo 800 nanómetros. Entonces tenemos que tener una técnica que tenga esta resolución. Además, más pasos de fabricación se reflejan en costo, ¿no? Básicamente el mecanismo de un resonador está compuesto por un mecanismo de acoplamiento y un bucle, ¿sí? En el cual la luz que entra aquí es acoplada al resonador y la luz que viaja, al cumplir una condición de desplazamiento en fase de 2π o proporcional a un entero, presenta un fenómeno de interferencia constructiva, ¿sí? Entonces la transmisión o todo el resonador se dice que está en resonancia. Un espectro de transmisión común es de este tipo, ¿sí? Donde la transmisión está fuertemente ligada con aspectos de pérdidas. Pérdidas por de propagación, pérdidas por acoplamiento, pérdidas por viaje en el bucle, pérdidas de fabricación, por todo, ¿no? De los aspectos más importantes a tomar en cuenta en este tipo de transmisión, pues es el ancho de banda, ¿sí? El contraste de esta longitud resonante y la separación entre dos picos, que es el rango espectral libre. El rango espectral libre es un espectro muy importante en biosensores porque define el rango dinámico de sensado, ¿sí? A la medida que tú les vas adjuntando más cosas a ese polímero o a ese resonador, pues puede malinterpretarse o superponerse a entonces ahí ya no tienes rango dinámico para mover. Entonces requieres, por las condiciones geométricas de establecer un rango dinámico muy grande. Otra vez, todas estas pérdidas están en función de las condiciones de fabricación y de las condiciones geométricas. ¿Qué es una fotorresina? Básicamente una fotorresina es un material sensible a la luz. Sí, es un material que cambia sus propiedades químicas al ser irradiada con cierta longitud de onda, ¿no? En este caso donde ella absorbe. La sensibilidad de esta fotorresina pues, se puede clasificar en dos tipos de materiales, uno negativo y otro positivo. Por ejemplo, en el positivo, la fotorresina, en el caso de las fotorresinas positivas, el material que es expuesto pues puede ser fácilmente removido del sustrato, y aquí pasa lo opuesto. El fotoiniciador, en este caso de las fotorresinas comunes o comerciales, es un DNQ. Eso es algo que siempre han utilizado los fabricantes, pero cuando se quiere incrementar la resolución, como ya decíamos, y trabajar en esta región, pues este fotoiniciador no es sensible a esta longitud de onda. Se requiere poner de esa matriz, adicionarle otro material que sea fotosensible a esa longitud de onda. Para esto pues se agrega un catalizador, ¿sí? En este caso, al momento de agregar un catalizador, esas resinas ya se llaman químicamente amplificadas, ¿sí? Para esta primera parte utilicé un tipo de fotorresina, en este caso V210, y es una fotorresina positiva
y básicamente su estructura química es a base de, está químicamente amplificada. Algunas de las configuraciones de microresonadores pues es de anillo y de estadio con diferentes condiciones geométricas, un radio de 25, un radio de 50, ¿sí? Y aquí la fibra está disminuida gradualmente solamente para cerciorarnos de la propagación monomodal. También se hizo la comparación con diferentes cascadas de resonadores, con dobles y triples resonadores en cascada, ¿sí? Y para solamente corroborar el aspecto de filtro pasabandas, ¿no? De este tipo de configuraciones. Por las condiciones geométricas y las condiciones de forma de los dispositivos a analizar, pues la nomenclatura solamente básicamente voy a decir que esto es un anillo, esto es un anillo, esto es un radio de 50 y es un solo anillo. En contraste, esto es un estadio, un radio de 50 y son en cascada 3 microresonadores, ¿no? Los pasos de fabricación son pasos de fabricación típicos en fotolitografía que van desde el depósito de la película, el depósito, perdón, del polímero, un tratamiento térmico para eliminar exceso de disolvente, exposición, bueno, el posicionamiento de la fotomáscara, exposición, un tratamiento térmico para incrementar los procesos de la exposición y el revelado y el curado, ¿no? para la forma, ¿no? Entonces, unas fotografías de estos dispositivos que se obtuvo, pues bueno, vemos que la fotomáscara transmite muy bien los patrones en este caso a este polímero, ¿sí? Perfectamente, pero haciendo un zoom sobre esta configuración un poco más compleja de 3 anillos en cascada, vemos ya que el resonador no cumple una forma suave, sino que cumple una forma de n lados de un polígono, ¿no? Bueno, aquí no lo muestro, pero hice otro zoom sobre esta parte y vi que era muy rugoso, lo cual era rugoso aquí y podría ser rugoso también en la pared interna, ¿no? Lo cual se refleja en pérdidas. Para la caracterización, este es un banco óptico normal de caracterización común, se divide en 3 partes, que es la inyección de la luz, la visualización y la colección. En este caso, para la inyección utilizamos una fuente de banda ancha, ¿sí? Centrada en 845 nanómetros y en 1025 nanómetros, 2 fotodiodos fotoluminiscentes, y controlamos la polarización. Aquí monitoreamos a través de un perfilómetro o una CCD, y aquí colectamos de forma paralela, monitoreamos esa propagación monomodal o multimodal y lo mandamos a un analizador de espectros y detectamos, ¿no? De esta cámara CCD podemos ver estos perfiles de intensidad. Si no tuviéramos el SEM, podríamos aquí fácilmente, por el esparcimiento de las imperfecciones del mismo dispositivo, ver la calidad de la fabricación. Sí, en este caso la distancia, el diámetro, la distancia de la guía de onda, la distancia entre 2 resonadores. Bueno, esto es algo muy útil, ¿no? Para cuando no se tiene el SEM. También para corroborar de manera rápida imperfecciones en el circuito. La caracterización, la primera fue centrada a 845 nanómetros y es una comparación primero entre un anillo simple y un anillo, en cascada, 3 anillos en cascada, ¿sí? Vemos que la transmisión cumple perfectamente con lo esperado, ¿sí? Pero que para el triple el contraste incrementó, ¿sí? Esto se debe precisamente a esa capacidad de filtrado de estos circuitos, ¿no? Haciendo un análisis de frecuencias vemos cómo la tendencia a filtrar ciertas frecuencias que no corresponden a las condiciones geométricas, por ejemplo, de estos circuitos, pues se da en esta configuración con cascada de triple resonadores, ¿no? Un análisis de factor de calidad muestra la evolución de la respuesta a diferentes geometrías, por ejemplo, y diferentes formas. Por ejemplo, aquí fue pequeño, largo, con diferentes formas. Esto es un estadio y estos son anillos. En los estadios se esperaba un factor de calidad mucho más amplio, precisamente porque se extendió esa longitud de interacción, ¿no?
Entonces sí cumple bien con lo esperado. A 1025, incrementando la longitud de onda o bajando la frecuencia, pues ya no es tan notorio para un solo resonador resonar, ¿no? Resonar con esta longitud de onda. A diferencia de la cascada con triple, pues ya se ve mucha diferencia, casi el orden de magnitud incrementa hasta 3 el contraste, ¿no? Y aquí se ve más la aplicación en filtro pasabandas, ¿no? Igual la evolución de factor de calidad, un factor de calidad un poco más alto que el anterior, el mismo comportamiento de un racetrack, de un estadio en comparación con un anillo, ¿no? De las conclusiones más básicas o principales de esto es que esta era una fotoresina nueva, no comercial, y lo que se buscaba a lo largo de esta fotoresina era la capacidad que tenía para soportar múltiples resonadores, ¿no? En este caso soportar ese gap en la distancia del mecanismo de acoplamiento al resonador, y se vio que sí se logró, pero el factor de calidad sigue estando limitado, que es del orden de 3. Sin embargo, hay aplicaciones que se han derivado con este factor de calidad, como sensores mecánicos, reconocimiento de algún analito o sensores técnicos. Básicamente, el mecanismo de sensado es, una vez que ya tienes tu patrón de transmisión, de resonancia, ¿sí? Y es estable y es reproducible, pues seleccionas solo una longitud de onda resonante y monitoreas esa interacción a partir de ese cambio. Ese shift va a estar directamente proporcional al cambio que vaya habiendo, ¿no? En la superficie o en condiciones externas. Ahora, con este tipo de configuraciones en cascada, lo que se podía hacer si tuviéramos un factor de calidad más elevado y un proceso de fabricación mucho más bien elaborado, podríamos sintonizar una longitud de onda resonante y utilizar estos dispositivos como moduladores o interruptores. Entonces hay diferentes aplicaciones como biosensores o en telecomunicaciones. Una aplicación rápida que quise ver la habilidad que tenían estos dispositivos para monitorear un cambio térmico. En este caso, pues puse una resistencia sobre los resonadores. La punta térmica pues es básicamente una aleación de níquel cromo, y monitorear ese cambio en función de la intensidad o la corriente que se le vaya suministrando a la resistencia, ¿no? Entonces se hizo la curva de calibración, de la resistencia, y se obtuvieron resultados de este tipo. Primero, pues se agarraron el dispositivo con mejores propiedades de transmisión, se hicieron pruebas comunes de estabilidad, de reproducibilidad. Una vez que tenía esto, pues este es un ejemplo típico de una entrada, y vemos cómo a partir de cierta entrada, en este caso calor, hay un corrimiento hacia el rojo, para ver si las propiedades del dispositivo por el calor las guías no se estaban deformando. Pues hacemos un análisis de frecuencias y vemos que todo está estable, ¿no? Entonces podemos seguir monitoreando. Seleccionando una longitud de onda, vemos toda esta dinámica en función de la temperatura. Vemos aquí un efecto muy importante, que es el contraste va disminuyendo. Esto quizás se deba al mismo efecto termoóptico del material, expansión térmica, ¿sí? Al momento de expandirse el material, pues tiene menos capacidad de confinar, ¿no? Esta es una curva lineal de los resultados, y esta es la sensibilidad que se tuvo, ¿no? Hice procedimiento normal de histéresis, veo puntos donde nuestro material trabaja bien, a diferentes días, con diferentes condiciones de temperatura, y bueno, toda la sensibilidad oscila bastante bien en 200 picómetros por segundo, ¿no? Por grado centígrado. Y para corroborar que nuestra sensibilidad tenga una relación directa con el coeficiente termoóptico del material, del polímero, pues está esta relación, lo cual sí cumple. Ahora lo que hice fue cambiar las condiciones de simetría del material, esto es, cambio las condiciones del revestimiento. ¿Cómo? Poniendo una gota de agua, ¿sí? sobre los dispositivos. Bueno, aquí no sé, pero este es el resonador, aquí va la luz propagándose, esta es la punta, ¿no? térmica. Y
las condiciones de simetría me van a modificar las condiciones de transmisión. En este caso el material es más simétrico, ¿sí? Entonces se esperaría un contraste mayor, hay un cambio hacia el azul diferente. En este caso ese cambio hacia el azul se debe a que no solo se modifican las propiedades termoópticas del material, sino se modifica toda la estructura de índice de refracción efectivo, ¿no? Entonces se monitorea ese cambio. Aquí no está bien definido esa disminución de contraste precisamente por esos dos factores, ¿no? Y por último, la primera parte fue cambiar la montura. Sí, el material fue el dispositivo era más estable a perturbaciones externas. Ya controlábamos a través de un PDI la temperatura inicial, ya podíamos ajustarlo a cierta temperatura y ya a través de una feedback ya ese dispositivo permanecía constante. Los patrones de histeresis mejoraron, ¿sí? La sensibilidad fue relativamente igual. Ahora para la configuración vertical utilicé otro material que se llama SU8. Si es una fotoresina negativa, el proceso de fabricación pues hay más pasos porque tiene un revestimiento, aquí es C-top, y controlé ese espesor que son 100 nanómetros hasta 50 nanómetros también a partir de plasma, ¿no? Y solo tener 100 nanómetros o 50 nanómetros incrementó bastante las propiedades de transmisión. Por ejemplo, se ven aquí. Todos estos son resonancias. Haciendo un zoom, pues son longitudes de resonancia. El factor de calidad incrementó bastante también. El otro era de alrededor de 4000, este ya es casi alrededor de 20000, 30000, ¿sí? Entonces, con todo esto, con esta configuración, una extensión de capa evanescente, un monitoreo a través de la modificación del índice de refracción y los dos modos de propagación, pues podemos hacer biosensores, ¿no? En una integración con circuitos microfluídicos hacemos biosensores. Básicamente existen dos modos de detección, uno es homogéneo y otro es superficial. En el superficial, la única diferencia es que se crean estas entidades de reconocimiento, ¿sí? El mecanismo de detección es el mismo, monitorear el cambio, ya puede ser en longitud de onda o en intensidad, siguiendo los máximos puntos de inflexión de la longitud de onda resonante. Ahora, para generar estas entidades de reconocimiento, pues es necesario conocer los grupos funcionales que se pueden generar de ese material. En este caso es un polímero, podemos fácilmente romper la configuración química o la estructura química de ese polímero y crear estos grupos funcionales que me van a servir para el reconocimiento. Hay tres formas de crearlos, ¿sí? Ya sea químicamente, por luz de alta energía o por plasma. ¿Sí? Yo utilicé luz ultravioleta de alta energía, ¿no? Entonces, yo sabía que se iban a crear estos grupos, hay que monitorear estos grupos que se han creado, ¿sí? ¿Cómo se puede monitorear? Pues por simples técnicas de hidrofobicidad o por técnicas ya más complicadas de rayos X. Una vez que ya se tenga ya se tenga bien el conocimiento acerca de qué grupos se crearon, pues vamos a la parte de funcionalización, ¿no? Entonces se creaban grupos hidroxilos y grupos carboxilos. De las primeras pruebas que se hicieron con este tipo de materiales fue ver si eran factibles al reconocer algo. En este caso con grupos carboxilos, a través de un reconocimiento de una amina. Entonces se hicieron pruebas sencillas de reconocimiento del polímero, solamente por spin coating, aplicando un tratamiento de UV y viendo a través de adjuntar una molécula que tuviera una extensión de una amina, por ejemplo, y lavando, ver los grados de fluorescencia, y vimos que no reconocía nada. Esto es precisamente porque no estaban activos estos grupos carboxilos. Hay que reticularlos, hay que encontrar un reticulante que los active, y para activarlos pues hay unas soluciones comerciales que se dan a través de EDC o sulfo NHS. Una vez activos, pues se corrobora ese patrón esa habilidad de reconocimiento, ¿no? Esta es una molécula que se le conoce como tanracaverina, que tiene una extensión de una rodamina común, pero tiene una extensión final de una amina. Se hicieron pruebas de fluorescencia normal, pues es una caracterización de fluorescencia normal, nada más para ver si nuestro material era capaz de reconocer.
Aquí vimos que es capaz, pues ahora hay que hacerlo sobre el resonador. El monitoreo, pues una vez que se elijan las condiciones ideales de geometría del resonador y se haya elaborado bien el protocolo de funcionalización, pues se van pegando estáticamente por gotas, ¿sí? Esa solución que tenga ese analito a reconocer. El cambio fue este, la evolución del cambio es esta, una sensibilidad de 23 nanómetros por femtogramos, lo cual no lo puse aquí, pero da un límite de detección de 0.22 atogramos. Ahora ya que tenemos esta capacidad de reconocimiento, pues hay que hacerlo dinámico. Para hacerlo dinámico, pues utilizamos microfluidos, ¿sí? La tecnología, cómo se diseñó el canal microfluídico a través de tecnología PDMS, ¿sí? Que es soft lithography, que se basa en réplicas, en hacer, por ejemplo, una réplica, un canal a través de técnicas de fotolitografía normal, utilizando el mismo material que había utilizado antes, y sobre ese poniendo PDMS y hacer réplicas, ¿sí? Entonces, para hacerlo, pues hay ciertos requerimientos para llevarlo a cabo, como sacar las burbujas de ese canal microfluídico, cómo pegarlo, bueno. Ahora, cómo integrarlo a nuestro dispositivo transductor, ya sea mecánicamente o con un adhesivo, simplemente. Ahora nuestra caracterización pues, se ve más compleja, ¿no? Esto es lo que se tuvo al final, ¿sí? Aquí está el método transductor, aquí va el canal microfluídico, y ya pues es un sistema, una seta optofluídica más compleja. Para caracterizarlo, pues también había que aislar del ruido, había que aislar de la temperatura, había que meter diferentes, dependiendo de qué queríamos conocer, diferentes buffers, diferentes soluciones. La válvula tiene que tener acceso a diferentes soluciones, irlo metiendo, y eso te va a dar un rango dinámico mayor para tu celda optofluídica. Algunas de las respuestas de las caracterizaciones normales, una vez que se tenga este tipo de celdas optofluídicas, pues es este tipo de diagramas, ¿no? Por ejemplo, diagramas de estabilidad, diagramas de histéresis, que solo te definen el punto de estabilidad de la celda. Una vez que definas ese punto de estabilidad, pues ya puedes pasar al reconocimiento. En el reconocimiento, pues lo primero que hice fue censar glucose, ¿sí? Estos son espectros, ¿sí? O respuestas comunes de este tipo de circuitos de celdas optofluídicas, ¿sí? Y esta es la respuesta lineal. Entonces, nuestra sensibilidad pues, es de 35.7 nanómetros por unidades de índice de refracción, la resolución es de 0.1 picómetros, esto depende mucho de la capacidad de todo el sistema, ¿sí? De la fuente, del osciloscopio, de los fotodiodos, ¿sí? Y el límite de detección es de 2.8 por 10 a la menos 6 unidades de índice de refracción. Y un diagrama típico de reconocimiento es esto. Una vez que tengas condiciones de estabilidad, pues inyectas, evidentemente ya está funcionalizado tu microresonador, inyectas, y de todo esto es el proceso de reconocimiento del analito con la parte funcionalizada. Aquí es un proceso de saturación, paras, aquí el flujo, y eso te permite una buena absorción de las moléculas, en este caso de la solución, para que sean reconocidas por los grupos funcionales aquí generados, ¿no? Limpias, y esto es el rango dinámico de lo que reconociste. Aquí solamente teníamos los grupos funcionales, solamente es un reconocimiento de un antígeno, ¿no? Tanra, en este caso la tanra. Entonces este tipo de diagramas te da condiciones de estabilidad térmica, información, de absorción molecular, saturación, rango dinámico, y todo esto es libre de marcadores, todo es un proceso de índice de refracción, cambio de índice de refracción. Entonces, con este tipo de dispositivos, pues uno puede pensar en procesos de isomerización, de transcripción de ADN, por ejemplo, pero hay que monitorear, hay que bajar el tiempo de resolución, ¿no? Y con diferentes tecnologías, por ejemplo, no lo sé si en esa guía de onda polimérica se adjuntara una nanopartícula, por ejemplo, o un metal, por ejemplo, la capacidad de integración pues ya sería diferente, tendríamos un trabajo dinámico mucho mayor. Por ejemplo, con uno podríamos reconocer cosas covalentes, con el otro podríamos reconocer cosas electrostáticas. Ahora, lo que no se expresó aquí es que tenemos dos tipos de señales, T y TM. Lo que no ve una puede ver otro, y entonces es un proceso cinético, ¿no?
todo un monitoreo cinético de todo ese reconocimiento bioquímico. ¿Muy bien? ¿Tiempo? No, muy bien, justo a tiempo. Bueno, tenemos tiempo para una serie de preguntas. Si tiene alguien una pregunta para Rigo. ¿Mencionaste que hiciste algo de control de polarización en tu arreglo? ¿Mande? ¿Controlaste la polarización en tu arreglo? De hecho, en las guías de onda, tú soportas los dos tipos de polarización transversales, eléctrica y T y TM. Ok, pero nada, o sea, no un arreglo externo, no hay control de polarización. Sí, sí hay un control de polarización, nada más que por el tiempo así no se dio. Pero aquí, sí, en este caso se controlaba la polarización T y TM. Pero ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo tú le dices, tengo este tipo de polarización? ¿Qué haces? Bueno, para empezar, las guías tienen la capacidad intrínseca de generar esos modos, ¿no? Esos modos transversales, ¿no? Entonces, si uno parte de ahí y uno parte de un control de polarización inicial, por ejemplo, el problema que tenemos aquí de las fibras es que siempre polarizan elípticamente. Entonces hay que corregir esa polarización elíptica. Por eso está este polarizador y este cuarto de lambda, ¿no? Entonces, una vez que controlas esa polarización elíptica, tienes una polarización circular y ahí van los dos modos de polarización que se van a excitar con la misma, en este caso, intensidad, si puedo decirlo así, en la guía de onda. Entonces, esos dos modos de polarización salen de la guía, salen de todo el dispositivo, ¿sí? Y tú los separas aquí y monitoreas los dos. Pero la propagación de los dos a lo largo de la guía, ¿sí? O del resonador, pues es muy diferente. Uno puede ir así y otro puede ir así. Entonces, lo que no ve uno puede ver el otro. Entonces, tú puedes monitorear procesos cinéticos moleculares diferentes, ¿no? Entonces, ¿estás trabajando, por decirlo, con polarización circular? ¿Es lo que me estás diciendo? A la entrada sí. A la entrada sí. Porque, por ejemplo, si no tuvieras polarización circular aquí, una intensidad de uno sería pues, más grande, ¿no? Que la otra, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? En cuanto a la uniformidad del depósito de fotoresina, ¿lo mides? ¿Cómo le haces? ¿Qué tanto te afecta en el proceso final? ¿En el spin coating? Sí. Pues sí, ya, de hecho el fabricante, por ejemplo, para el caso de SU8, la fotoresina de SU8, te dice hasta los mililitros y por superficie, claro, que debes de inyectar para tener cierto espesor. ¿O la uniformidad después de la polimerización o cómo? Sí, o sea, cuando depositas tu fotoresina, generalmente no te queda del mismo espesor en todo el sustrato. No, sí queda del mismo espesor. Sí te queda. Sí. ¿Qué tipo de sistema? ¿Es un sistema comercial que adquirieron o lo fabricaron? Para el depósito? No, es un sistema comercial. Sí, pero sí ahora no es muy grande la oblea. La oblea es pequeña, ¿no? Entonces sí es homogéneo. Sobre cierta área, ¿no? Porque al final, como es un proceso cinético, ¿sí? Hay bordes al final, ¿no? Entonces solo trabajas sobre una parte central. Sí. ¿Intentaste controlar la velocidad en función del número de stickers que puede estar generando tu sistema? ¿Eso es en el proceso de fabricación? Sí. Sí, por ejemplo, con diferentes protocolos de exposición, con diferentes protocolos de ¿cómo se le llama este proceso? El químico, el que remueve la fotoresina, pero eso depende mucho de la resolución de todo, del mismo material, de todo, muchas cosas. Ya. Luego hay por ahí un método en que puedes promediar, por ejemplo, con algún difusor, los pones, por ejemplo, a girar.
hace una especie de pulido suave, de tal manera que te reduce mucho la rugosidad, te la vuelve uniforme. Entonces, muy bien. platicamos de eso. Muy bien. Sí, eso incrementaría mucho el contraste, ¿no? El factor de calidad y todo. Sí, luego a veces en el curado, pero el curado también como una terminación final lo puedes hacer. No es que comentar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Mencionaste de una resolución de atogramas. Sí. Por ahí. Entonces, digamos, ¿qué tantas moléculas o qué tanto material estaría el dispositivo? ¿Sería posible que censar? Si hablas de... ¿Como un límite? Si los atogramas ya estamos hablando de qué moléculas, estamos hablando de... Sí, es algo muy individual, es algo molecular. Sí. Eso era tu pregunta. Sí, o sea, estás en ese rango de sensibilidad. Sí, estamos en ese rango de sensibilidad. El problema de todos estos dispositivos es las perturbaciones. Sí, si no tienes un buen control de la temperatura, por ejemplo, o de las mismas vibraciones, nunca vas a tener un proceso, o sea, tu ruido, pues nunca te va a permitir ver ese tipo de reconocimiento. Ahora, yo lo que hacía, tuve muchos problemas al principio porque funcionalizaba en un lado y luego medía en otro. Entonces, de ir de una parte a otra parte, caracterizar en otra parte, pues en el ambiente hay un montón de cosas, ¿no? Sí, entonces llevas expuesto, por más que quisieras taparle tu dispositivo, llevas expuesto todos esos grupos funcionales de reconocimiento. Entonces al momento de llegar, ya el reconocimiento era muy bajo, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue cambiar todo este sistema de caracterización a un cuarto limpio y lograr esos órdenes, ¿no? De atogramas. ¿Y cuál sería la fuente más grande de ruido que tú hayas podido identificar ahora en tu sistema tal y como lo tienes? Que podría todavía minimizarse considerablemente, digamos, o como trabajo futuro. Es térmico y es el ruido electrónico. El ruido electrónico que está intrínseco en el fotodiodo, que está intrínseco en el osciloscopio o en el mismo láser sintonizable, ¿no? O el térmico también, porque como tienes canales microfluídicos y tienes diferentes buffers, una válvula que tiene diferentes entradas, ¿sí? Entonces, una nueva entrada al canal se transmite en una conversión de energía, ¿no? Entonces estos materiales, por su compactez, ven todo lo que está alrededor. Entonces, eso se refleja en un shift contrario al que tú quieres. Entonces las condiciones de estabilidad pues son muy prolongadas. Entonces, ¿cómo mejoraríamos? Pues es a través de la electrónica y a través del monitoreo térmico, ¿no? O con múltiples canales que sirvan de referencia a todas estas perturbaciones. En este caso el Mach-Zehnder, ¿no? Ahora yo, perdón. Ok, por tiempo ya nada más nos daría una última pregunta. Rigo, desde el punto de vista biomédico, ¿cuáles crees tú que pueden ser las bondades y las aplicaciones biomédicas para detección de proteínas o de criterio diagnóstico para ciertas enfermedades? ¿Cuáles crees que serían el punto de acción más importante de esta tecnología? Sí, pues depende del rango dinámico. Por ejemplo, yo lo hablé al principio. Si uno tiene un rango dinámico que es la diferencia entre dos picos resonantes, tú puedes ir sintetizando cosas, ¿sí? Tú puedes ir sintetizando cosas, y ir monitoreando esa sintetización cinética de las cosas que se van adjuntando. Ahora, estos pueden ser dispositivos por ejemplo, estas técnicas de LISA que se utilizan en laboratorios comunes, ¿verdad? Que requieren cierta cantidad en miligramos o mililitros, no lo sé, de sangre, y aparte funcionan a través de aspectos visuales, ¿sí? Esto puede ser como algo preventivo, o sea, algo que ya llevas, una solución que lleva las mínimas cantidades, como decía Alfredo, ¿sí? Eso ya te da, interpretas que algo va mal en tu sistema, ¿no? Un sensor, ¿no? En este caso de químico o bioquímico, ¿sí? O para un monitoreo de cosas sintéticas, múltiples péptidos o proteínas. Sí, hay mucha aplicación en esto. Ok, entonces ya solo resta agradecerle a Rigo por la invitación.